Hola amigos, aquí estamos de regreso con otro video para el canal Electrónica Ramos. Hoy vamos a ver el funcionamiento de esta pequeña herramienta, la cual nos va a servir para comprobar nuestras fuentes conmutadas, tanto la etapa primaria como la secundaria, pero para visualizar polaridades, voltajes alternos y directos. Como podemos observar, pues está compuesta con un pequeño switch por aquí de 2 posiciones. Yo aquí en mi país pues estoy trabajando con 120 voltios, pero de igual manera pues se puede configurar para 220 y les tengo por ahí un diagrama el cual les voy a compartir luego de esta prueba. Para los amigos que no se han suscrito al canal, pues los invito a que se suscriban, que le den like y que activen la campanita de notificaciones. Vamos a comenzar con la prueba del voltaje alterno. Por aquí tenemos la entrada de los 120 voltios y vamos a comprobarlo con nuestra herramienta. Veamos, la herramienta se nos iluminan los dos LED. Tenemos un LED rojo y un LED verde. Eso nos indica que aquí hay un voltaje alterno. Si invertimos las puntas, de igual manera se nos iluminan los dos LED. ¿Ok? Luego ese voltaje pues llega al puente rectificador de nuestra fuente conmutada y aquí tenemos ya un voltaje positivo y negativo. Sin hacer ningún cambio podemos corroborar la polaridad. Veamos, aquí se nos ilumina solo el LED verde. Eso nos indica que este punto que estamos comprobando es el conector de tierra o negativo, de la polaridad negativa, a la salida de nuestra fuente. ¿Ok? Si invertimos las puntas de prueba, sucede lo contrario. Ahí podemos visualizar la luz roja y eso nos indica que este punto que estoy comprobando es la salida positiva. Y como podemos ver, aquí está señalizado. Le voy a dar un poco más de acercamiento para que puedan ver. Por ahí nos indica con el signo de más en esta parte que es el voltaje positivo. ¿Ok? Entonces, como les decía, podemos comprobar tanto el voltaje de alterna, vamos a comprobar el alterno, y se nos iluminan los dos LED. Veamos, tenemos rojo y verde. Si invertimos las puntas en la polaridad, se nos ilumina siempre el LED rojo y el verde, porque en la alterna pues no hay polaridad para el LED y pues ambos iluminan con el brillo con el que están aquí ajustados. Podemos comprobar el voltaje directamente desde el capacitor primario de la etapa primaria de nuestra fuente y de igual manera pues vamos a corroborar que la herramienta no funciona. Veamos, ahí tenemos este conector como positivo. Si invertimos las puntas tenemos el negativo. Ok, entonces como pudimos ver, pudimos comprobar los dos tipos de voltaje, tanto alterno como voltaje directo. Pero me dirán, ¿y podemos probar la etapa secundaria de la fuente? Pues les diré que de igual forma podemos comprobarlo. Aquí le he dejado este interruptor para comprobar la etapa secundaria, ya que en la etapa secundaria tenemos un voltaje más bajo. En las fuentes más que todo de los televisores siempre vamos a encontrar voltajes desde los 12 voltios o voltajes de standby desde los
5 voltios para el inicio de lo que es la fuente. Entonces buscamos una polaridad negativa para posicionar lo que es nuestra punta de prueba de color negro. Lo vamos a ubicar en esta parte y con nuestra punta vamos a comenzar a verificar los voltajes. Pero para que se vea más efectiva la prueba, le voy a dar vuelta a esta tarjeta para que podamos visualizar de la parte de abajo los contactos más de una forma más clara. En esta parte de ahí tenemos el conector de salida de esta fuente, donde tiene sus voltajes. Le vamos a dar un poco de acercamiento ahí. Veamos. Por aquí están las indicaciones de cuánto es el voltaje máximo de salida. Veamos. Ahí lo tenemos. Dice que esta fuente nos trabaja con 12 voltios. O 13 voltios tiene aquí la indicación. Veamos. 13 voltios. ¿Ok? Entonces, en este tipo de conexiones, vamos a encontrar esos voltajes, ¿verdad? Pero aquí esta fuente yo ya la tengo activada. Ya está funcionando pues con lo que es los 13 voltios. Porque ya le he conectado ahí unas resistencias para que pueda funcionar como si estuviese conectado a la tarjeta main. Vamos a comprobar esta salida. Por aquí tenemos la polaridad negativa en esta parte y vamos a comprobar las salidas. Vamos a ver este punto de aquí y ahí podemos ver que el LED rojo se nos ilumina. Veamos. Eso quiere decir que este punto que estoy comprobando aquí es positivo. Pero aquí nos sirve la posición número 2 del interruptor, el cual pues lo vamos a invertir para que podamos comprobar con una luz más eficiente y visualizar el tipo de polaridad que estemos comprobando. Ahora veamos. El LED se nos ilumina como si estuviésemos comprobando voltajes altos. Podemos ver que se ilumina a su máxima potencia. Y si invertimos las puntas, de igual manera el LED verde también nos ilumina a su máxima potencia. Y si nosotros hacemos un cambio aquí, ya vamos a ver una diferencia. El LED rojo brilla bastante poco. Y si invertimos las puntas, podemos ver que el LED verde también se ve bastante débil el brillo. Eso quiere decir que si nosotros no hiciéramos las polaridades adecuadas dentro de este pequeño dispositivo, pues no pudiéramos comprobar voltajes más bajos. Pero para ello, pues yo he configurado de esta forma, colocando este tipo de interruptor de esta forma. Aquí normalmente este tipo de switch nos genera un cambio en las fuentes para las que vienen programados. En el caso de las fuentes de PC, veamos, y traen estas, vienen para 230 voltios. Aquí está. O 115 voltios. Ok. Ahí podemos ver el tipo de switch. Vienen en este tipo de fuentes. Entonces, por eso es que internamente le he puesto dos resistencias. Y les voy a presentar el diagrama para que vean cómo está configurado. Voy a desconectar la fuente. Y como siempre, pues no olviden descargar su fuente, ya que pues esta fuente en el filtro de alto voltaje se queda cargado y pueden sufrir una descarga eléctrica. Ya está descargado, ya lo podemos manipular con mayor seguridad.
Y esto que tenemos aquí es el diagrama del circuito que estamos comprobando en este momento. Veamos, es muy sencillo. Solo tiene una resistencia de 0.47 ohmios. Es esta que está aquí internamente, conectado a la punta de la jeringa, en este caso. Luego, pues, de ese tipo de resistencia a su salida, conecta a dos LED, un rojo y un LED de color verde. Aquí me faltó identificar los colores, pero pues por aquí podemos apreciar el color rojo, LED rojo, y el de aquí sería el LED verde. Vamos a poner aquí LED verde. Entonces, la configuración para que nos funcione correctamente es de esta manera. En el punto de conexión donde está la punta metálica de la aguja, conectamos la resistencia de 0.47 ohmios y aquí tenemos la conexión positiva, la positiva del LED rojo a esta parte de conexión. Porque si no, nos va a funcionar de una forma al revés de como aquí en el canal lo presentamos. Porque también si ustedes quieren invertir, pueden dejar el verde para identificar el positivo. Pero yo más recomiendo de esta forma porque el rojo siempre indica peligro, alto voltaje, ¿verdad? Entonces por eso yo he dejado configurado de esta forma que el conector positivo del LED rojo conecta a la resistencia de 0.47, la cual pues en este punto de aquí toma el voltaje de entrada a comprobar. Luego, uno la punta del LED rojo positivo con la patita del LED verde, el negativo, y ambos van conectados, como les decía, a esta resistencia. Luego, a la salida negativa del LED rojo va conectado a la resistencia de 22K. Esta que está aquí adentro tiene rojo, rojo, naranja. Voy a quitar este tornillo para que podamos visualizarlo de una manera más completa. Ahí está. Vamos a sacar. Y como les decía, aquí tenemos los componentes de los cuales estamos hablando en este momento. Veamos. Aquí tenemos la resistencia de 0.47, conecta los dos LED. Luego la resistencia que va a los 120 voltios aquí en la conexión que estoy yo probando de la alterna, pues viene directamente a este polo de conexión del switch. Estando en esta posición, me cierra lo que es el punto común. Este punto que está aquí, el común, lo cierra con este punto de aquí. Y es aquí donde tengo conectado la resistencia de 22K. El del centro, el conector del centro, es el común y es donde he conectado la punta de color negro. Esa punta es la que vamos a conectar para hacer las respectivas pruebas en las polaridades, ya sea de alterna o viceversa, directo también. Ok, entonces aquí en esta otra conexión tenemos una resistencia de 1K. Vemos bien, marrón, negro, rojo, y pues hay una separación para la salida de esta resistencia. Aquí tenemos otro color rojo, pero esa es la tolerancia. Entonces, teniendo esta configuración, es así como nos funciona. Luego, pues yo aquí para introducirlo, solo jalo lo que es este cable de color negro
y de una manera fácil entra hacia lo que es el espacio aquí plástico. Le hice 2 perforacioncitas a este plástico de la jeringa y es por donde yo posiciono el switch. Luego le pongo un tornillo en esta parte para que quede de una manera más segura. Ya con el tornillo ya no se sale y queda estable, ¿verdad? Es un circuito muy sencillo y pues aquí está el diagrama. Pueden copiarlo para poder hacer sus comprobaciones. Para la versión 220 voltios, si van a comprobar voltaje 220 voltios, aquí les he dejado un dato. Dice que la R2 tendría que ser de 2K y la R3, que sería esta de aquí, tendría que ser de 47K, 2 watts. Con 2 watts nos trabaja súper bien. Y el tipo de interruptor que estaba utilizando, como les decía, pues es de estos, ¿verdad? Yo aquí tengo otro que utilicé hace unos días para otro proyecto. Aquí podemos ver que tiene sus 2 posiciones. Veamos. Pero al momento de comprobarlos hay algo muy importante que les quiero decir. Tenemos que conectar solo de un lado, ya que este tipo de switch a veces vienen unidos, este punto con esto así, este también viene unido así y de esta forma. Tenemos que quitarle esas uniones y solo vamos a conectar de un lado, porque si nosotros conectamos las resistencias de estos puntos y luego al otro lado no hemos quitado las uniones de este punto con este, lo que va a suceder es que cuando aquí nosotros hagamos los cambios, la resistencia no nos va a funcionar. Y pues, ¿por qué? Porque de este otro lado hay una separación y ahí habría una continuidad. Por lo tanto, pues al momento de comprobar nuestro circuito se nos va a fundir. Así que amigos, eso ha sido por este video. Espero que de alguna manera les sirva para comprobar lo que son las fuentes conmutadas. Y pues una vez más les digo, no olviden suscribirse al canal. Y pues los que ya se suscribieron, gracias ahí amigos. Les agradezco por estar ahí y formar parte del canal Electrónica Ramos. Nos vemos en un próximo video.